Soy Aneta Bowen, soy periodista y sufro diversidad funcional también. He participado aquí en los talleres de anticapitalistas y la verdad es que ha sido una experiencia muy interesante. Otro de los ponentes de esta mesa redonda, soy Alfredo Jimeno y fundamentalmente conozco el mundo de la diversidad funcional e intelectual y trabajo dentro de lo que sería personas con síndrome de Down y Alzheimer, que es el nuevo paradigma dentro del envejecimiento que vamos a tener que empezar a tratar. Hola, soy Rodrigo González y he participado en la mesa de diversidad funcional. Llevo 20 años trabajando en diversidad funcional intelectual, he pasado por todos los puestos, todos los turnos y todos los sinsabores. Y nada, yo creo que se ha generado hoy una semilla muy necesaria desde la izquierda que tenemos que empezar a plantearnos, a recapacitar y empezar a actuar. Muchas gracias. Soy Gerardo García, militante de anticapitalistas y vocal vecino de Aromolido en Bucalar del Palo, y acabamos de tener un debate, uno de los primeros debates dentro de un marco, digamos, de enfoque rupturista izquierda radical sobre la diversidad funcional como elemento y como sujeto político. Creo que es vital empezar a darle la importancia que se merece porque casi nunca se ha dado. Y la verdad es que no podemos salir más satisfechos y satisfechas del debate, puesto que ha sido muy participado, han salido un montón de ideas, de propuestas y esperemos que esto dé cabida a la elaboración de una línea de trabajo y de un discurso propio que nos ayude a enfocar el tema como creemos que se debería enfocar. Vamos empezando, puesto que sabemos que a las 1:30 o poco más tenemos que terminar. Va a ser un taller con mucho contenido, muy dinámico y vamos a intentar aprovechar el tiempo al máximo. Yo voy a hacer una brevísima introducción, apenas 5 minutos, contando un poco el por qué un poco se pensó hacer este taller. La verdad es que yo vine el año pasado por primera vez a la universidad de verano y me llamó muchísimo la atención que entre la cantidad de temas que se tocó, digamos, exacto, de política internacional, política social, económica, cosas más culturales, no se tocó de manera específica, sí en algunas de forma tangencial, en algunos talleres, pero no de forma específica el taller de la diversidad funcional. A mí me dio que pensar, yo nunca hasta ese momento me había sentido muy cómodo, digamos, hablando del tema, más que nada por ese miedo que tenemos a que nos encasillen, que nos cataloguen. Pero ahí empecé a pensar en la ausencia que hay, efectivamente, de discurso propio dentro del campo, digamos, de lo que puede ser la izquierda real, la izquierda social, de un discurso propio sobre diversidad funcional. Un mes después, o 2 semanas después, asistí por primera vez, también es verdad, a la marcha estatal por la visibilidad de la diversidad funcional, que al final del taller os haré una convocatoria para la de este año que ya está convocada. Y me llamaron la atención 2 cosas que la verdad es que me afectaron. Que fue, por un lado, que se felicitaban por la gran cantidad de gente comparado con otros años, y estamos hablando de una marcha estatal que apenas congregaría a 200, 300 personas, y segundo, que se daba una doble desconexión. Quiero decir, noté la ausencia de la gente que normalmente se moviliza por causas sociopolíticas y sí noté un poco, y también noté que la mayoría de la gente que iba ahí se movilizaba exclusivamente una vez al año con la cuestión, o mucha gente, y vi que hay una desconexión de causas de lucha que me parece que es hora de intentar abordar y de intentar paliar, ¿vale? Y entonces empezamos a crear, lo hablé con Chema, que también me ayuda mucho contactando componentes, hemos hecho una de ideas, luego primero Chema y yo, y luego se sumaron los 3 ponentes que os voy a presentar ahora y tal. Mi idea
es abrir, mirar no es obviamente que tengamos que sacar conclusiones, sino abrir debate para empezar a elaborar ese discurso en el marco, yo que sé, al plazo que sea, pero elaborar un discurso y luego formar, ya os digo, un grupo de debate, un área, pero creo que es importante porque es verdad que es uno de los, desgraciadamente, bastantes temas donde la izquierda no ha sabido, digamos, confeccionar ese discurso, esas ideas. Y sin más, os paso a presentar, va a ser un taller un poco distinto a lo que se suele dar, porque va a ser más dinámico, no van a ser ponencias muy largas, ahora uno, ahora el tercero, sino que van a ser como más dinámicos y con la idea de que desde el principio la gente, los que estáis aquí, participéis, ¿vale? Y comprendéis un poco la idea que tenemos todas y todos sobre lo que es la diversidad. Pues os dejo con Rodrigo, con Alfredo y con Anira. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. La idea que ha plasmado claramente Gerardo era en no establecer ninguno de las tres que estamos aquí todo un discurso amplio, sino el concepto de taller. El concepto del taller y sobre el concepto del taller de la diversidad funcional. Y sobre todo, cuál es la idea que tenemos nosotras y nosotros sobre la diversidad funcional y qué estamos dispuestos a cambiar. Y desde una perspectiva de izquierda radical y transformadora, como dice Gerardo, cuáles son los planteamientos que se deben de hacer. Yo hablaré muy poquito, simplemente voy a lanzar una idea sobre el tema de la visibilidad y el imaginario colectivo de qué es lo que sucede en esta sociedad con la diversidad funcional. La diversidad funcional a lo largo de la historia siempre se las ha comido todas. Nunca hemos estado a ningún lado y les han dado por todos los lados. Pero les han dado por todos desde el principio de la historia de la vida de la humanidad. Desde los romanos, pasando por los griegos, pasando por la Edad Media, donde iban a las porquerizas con los cochinos y con los marranos, allí quedaban atados y era de lo que comían, ha ido evolucionando y nos hemos metido prácticamente en el 2016. Y en el 2016, ¿dónde está la diversidad funcional en la actualidad? Yo he traído una hojita de periódico, es decir, esto es lo que dice la sociedad donde está. El País, hombre, facha. Sí, facha. Claro, estando aquí, claro, bueno, saca los viernes un semanario de viajes y demás. Y bueno, te pones a leer y entre sus cosas hablan de un spa, de un sitio, de un lugar donde hay... Y dice, instalaciones, aparcamiento interior protegido, con jardín, área infantil, salón con chimenea, comedor, desayunos. Habla y dice que tiene 11 habitaciones. Servicios. No tiene habitaciones adaptadas para discapacitados, no admite animales. Ese es el lugar donde las personas con diversidad funcional estamos colocados. Ha hecho trampas, ha cogido una. Va a coger otra, vamos a coger otra. Y habla este sitio clásico con pincelada al boutique, el Hotel San Miguel, en Palma, que tampoco es en Chinchón ni en Alpedete de la Sierra, en Palma. Y dice lo mismo, 26 dobles, una suite, bla, televisión por satélite, minibar, secador de pelo, albornoz, que además no lo podemos llevar los albornoces, habitación para no fumadores, dice servicios. No hay facilidades para discapacitados, no admite animales, eso sí, matiza domésticos. En este caso, matiza domésticos, es decir, en el imaginario colectivo de la diversidad funcional, en el imaginario colectivo que la sociedad tiene de diversidad funcional, no existe. Y ni existe, ni saben dónde colocarnos, ni colocarnos a ninguno de nosotros. Y esto es por algo, entre otras cosas, porque no solamente ha sido la sociedad la que ha estado excluida
de la participación, sino por parte de la izquierda, nunca ha estado tampoco incluida en ninguno de sus proyectos, y mucho menos la izquierda transformadora, que ha hecho dejar en manos, en el 2016, de determinadas asociaciones, más con un rollito de curita, de hucha, de vamos a darle un dinerito, pero con una idea de empoderamiento, con una idea de igualdad, con una idea de conseguir los sueños de las personas con diversidad funcional, no existe. Y marcado este principio de la no existencia y de la no visibilidad, y bueno, y la prueba la tenemos aquí, que hemos organizado todo un tiberio, y esto es inaccesible para todos los extremos. Bueno, a lo mejor alguna rampita te has encontrado, compañera. Alguna rampita te has encontrado. Bueno, pues mira qué bien. Hombre, pero ¿por qué no ha venido a lo mejor con silla eléctrica? Si hubiera venido con silla eléctrica, tendríamos diferentes problemas. Personas con diversidad funcional auditiva, nada, ni no se nos ha ocurrido pensar en que a lo mejor habría aquí alguno o alguna y algún intérprete de lengua de signo. Personas con diversidad funcional visual, nada, ningún cartel adaptado. Personas con diversidad funcional intelectual, nada, ni si, ¿para qué van a venir aquí? Personas con enfermedad mental, bueno, pues a lo mejor alguno se habrá colado por aquí. Bueno, yo creo que todos estamos. Bueno, todos, bueno. Ahí entramos pero todas, sí, todas. La diferencia es que tú no tienes el cartón. Ya. Tú no tienes el cartón. El certificado. Bueno, eso es. Bueno, yo hablo del cartón, Famoso certificado, sí. Yo, Dicho lo cual, al hilo, vamos a empezar un poquito simplemente por matizar y puntualizar, ya tirando el periódico, ¿no? El tema papelito. de por qué estamos hablando de diversidad funcional, ¿no? Y por qué se Sí. utiliza diversidad funcional y por qué realmente estamos hablando de ese término, ¿no? Aquí habla de disminuidos, habla, bueno, discapacitados, retrasados, minusválidos. La diversidad al final se centra, ¿no?, en la capacidad, ¿no? Al final, de persona con discapacidad alude a la diversidad porque habla eso, de la potencialidad, ¿no? Y de una manera diferente de funcionar, ni más ni menos, ¿no? En una sociedad capitalista, ¿no?, que estamos todos cortados por el mismo patrón, ¿no?, y que estamos todos soñando lo mismo y comiendo lo mismo, se intenta generalizar, ¿no? Y lo que se sale es como que no me gusta y tal. Y la diversidad pone el foco en lo que enriquece, ¿no? La diversidad es la persona que enriquece funcionando de otra manera, ¿no? Todos funcionamos de una manera o de otra. Ahí sí nos lo vamos pasando, perdón. Sí. Entonces, de ahí el término, ¿no?, que yo creo que quita el foco, ¿no? Eso sale de una convención de derechos, quita el foco en lo que es el impedimento, la discapacidad, lo que queremos llamar, y pone el foco, ¿no?, en lo diferente como riqueza, ¿no? Yo creo que es interesante matizar el término por qué diversidad funcional. La utilización del lenguaje, Ana, comentas. Pues sí, el lenguaje, con eso hay mucho debate. Siempre hay mucho debate porque yo, por ejemplo, que escribo en el diario.es, en el blog de Retrones y Hombres, que también eso es un tema, que antes estaba Pablo Echenique, ¿no?, el que todos conocemos, y Raúl Gay. Ha habido siempre mucha polémica con eso, porque hay gente que no le da tanta importancia al término, precisamente ellos no le daban mucha importancia al término, hablaban de discapacidad continuamente, y Pablo muchas veces, ojo, yo no me estoy metiendo, cada uno que opine lo que quiera, pero no le dan tanta importancia al término, que yo se la doy, porque pienso que el lenguaje es una manera de generar un nuevo pensamiento, pero no le dan tanta importancia a eso, sino a lo que hay detrás, ¿no? O sea, realmente la importancia de los derechos básicos que necesitamos, ¿no? Y que, por supuesto, cada vez nos los están quitando más, y es que alguna vez los hemos tenido, pero ahora ya estamos en lo mínimo. Entonces ellos se centraban mucho en el tema de la accesibilidad, ¿no? Porque ellos, claro, los dos estando en silla y demás, pues eso, claro, era un tema muy preocupante para ellos, el tema de cómo viajar. A veces no le damos importancia a eso, pero simplemente yo este verano he estado haciendo senderismo y yo pensaba, vale, yo ahora puedo andar, pero igual dentro de unos años yo no lo sé si podré andar o no, igual que cualquiera. Esto nadie está libre. Nadie está libre. Lo que pasa es que yo ya tengo como el sellito. A mí me han avisado. Entonces yo pienso, esto dentro de unos años lo voy a poder hacer realmente. Entonces veo que hay determinadas cosas que no. Pero bueno, a mí lo que más me interesa y de lo que más, bueno, es que me interesan muchas cosas y estoy aprendiendo mucho gracias precisamente a hablar con personas, entrevistar. Estoy aprendiendo muchas otras visiones que quizá a lo mejor no tenemos en cuenta, que yo creo que eso es importante, ¿no? A la hora de hablar con personas que están en esa situación, pues aprendes muchísimo. Por ejemplo, vamos a hablar de las mujeres.
Hablamos de la izquierda transformadora que se olvida de la diversidad funcional, pero ya es que encima, si eres mujer, ya olvídate. Eso es un tema que estamos ahora trabajando, algunas compañeras, que bueno, ya saldrá más adelante, sobre esto, porque tenemos, yo creo que la perspectiva de género, o sea, las feministas, a veces nos olvidamos, o se olvidan, nos olvidamos, yo creo que todas, de la diversidad funcional. Creo que es muy importante, porque son las personas que más sufren en esta sociedad. O sea, ya si eres mujer, olvídate, ¿no? Pero si encima tienes diversidad funcional, recibes un montón de abusos, maltrato a lo largo de tu vida. O sea, la mitad de las mujeres con diversidad funcional han sufrido algún tipo de maltrato en su vida. Eso es un hecho. Entonces, y además es más difícil para ellas denunciarlo. ¿Por qué? Porque dependen normalmente económicamente del hombre o de quien esté rodeando, que luego es el tema de los cuidados, que eso ya es otro tema que si queréis hablamos después, que también recaen en las mujeres normalmente y en el ámbito privado y no se ve, ¿no? Entonces, estas cosas que no se ven, creo que es importante que las señalemos mucho, porque hay otras cosas que se ven más claramente, ¿no? Ahora ya incluso hablamos de micromachismos, que estamos llegando a ese nivel, ¿no? Pero esto es que no se ve, porque hay muchas personas, muchas mujeres que están encerradas en su casa porque no tienen la accesibilidad siquiera de poder salir a la calle y poder contar sus historias. Entonces, creo que las que podemos todavía hablar de ello, tenemos que empoderar también a estas personas, a estas mujeres, para que ellas mismas salgan de toda esa situación que están viviendo, ¿no? De maltrato y de desigualdad a todos los niveles, ¿no? En el empleo, en todo. Y bueno, ya no hablo de esterilizaciones forzosas, que por cierto estoy ahora mismo intentando tratar ese tema, que me está siendo muy complicado porque no estoy encontrando todavía testimonios, pero eso ocurre en este país, como sabéis, ¿no? Imagino que casi todas las que estéis aquí, todos los que estéis aquí, sabéis a qué me refiero con esterilizaciones forzosas. Personas a las cuales un juez, ¿no? determina que no son capacitadas para poder tener relaciones sexuales sí, pero no maternidad, paternidad. Bueno, sí. En fin, por lo menos que no se queden embarazadas. Sí, podremos luego también hablar de la sexualidad. De la sexualidad lo tengo aquí apuntado. Y de la belleza. Lo tengo apuntado, la sexualidad. Sí. Bueno, de todos modos, en cualquier momento, por favor, si alguien quiere intervenir, porque luego igual nos perdemos y nos vamos a otro. Si alguien quiere intervenir y decir no estoy de acuerdo con eso, me parece una gilipollez lo que acabas de decir, pues ya está, con respeto. Gilipollez con respeto y hablamos. Pero bueno, sobre todo eso, el tema me parece muy heavy porque yo no lo sabía, ¿eh? O sea, yo no sabía que eso existía en este país. Hablan de Perú, hablan de tal, no, existe aquí. Hay personas que esterilizan forzosamente y además la familia tiene mucho que ver en eso también, ¿no? En plan de ese paternalismo, ese asistencialismo de qué le va a pasar a mi hija, en lugar de, bueno, vamos a ver qué pasa con ese tío que igual viola a mi hija, ¿no? Pero como siempre pasa que las mujeres somos las que tenemos siempre que estar delante de. Me está costando un montón recibir esos testimonios porque entiendo que deben ser muy duros y que además las familias no creo ni que tampoco estén muy orgullosas de eso que ocurre, porque es muy duro, entiendo también, no me voy a meter ahí. Bueno. Cortarme, que puedo estar aquí hablando esta mañana, que cortarme a alguien. Sí, claro. Sí, estamos empezando. Bueno, si no me conocéis, soy la responsable de diversidad funcional en Madrid y he tratado mucho el tema de diversidad funcional. Yo creo que el problema de la diversidad funcional es que no hemos conseguido politizarlo y lo seguimos viendo relacionado con la enfermedad. Entonces, en un sentido, la gente quiere ayudar, pero desde el punto de vista de la enfermedad. Entonces, quiere que haya recursos pues, para que la gente con diversidad funcional esté bien tratada, para que tenga cuidado, o sea, pero relacionado desde la enfermedad, como si estuviéramos hablando pues, de la. Y claro, es un problema muy complejo. Yo, como persona con diversidad funcional, que afortunadamente puedo hablar desde dentro, porque si no algunas cosas no me atrevería a decirlas a lo mejor, ¿no? Pero es cierto que tiene una relación con la enfermedad. No toda, es decir, hay gente que es diversa funcional porque ha estado enferma o como producto de otra enfermedad, pero hay gente que no. Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿qué te ha pasado? Cuando me ven andando y tal, o sea, yo siempre digo nada, yo es que soy así. Y mucha gente, digo, nada, es que no me ha pasado nada. Yo nací así, soy así, como si fuera alta, baja, regular, ¿no? Y yo no lo noto. Entonces, quiero decir, lo notan los demás. Entonces, politizarlo como un aspecto de la diversidad humana es lo que no hemos conseguido hacer. No lo hemos conseguido. Y al final es un tema, como ha dicho Gerardo, que quema.
por ejemplo, en el área de diversidad funcional de Podemos, ¿no? Pues hay muchas críticas contra Echenique, en el sentido que él entró como persona, yo eso digo a él si le veo, o sea, es un tema que podemos discutir porque entró como persona muy preocupada por la diversidad funcional y poco a poco ya no está… O sea, y yo lo entiendo porque a mí, o sea, y me pasa un poco lo mismo, es decir, te quema y te machaca estar dedicada a la diversidad funcional de un partido porque no consigues avanzar nada en esa concepción política de la diversidad funcional. No consigues avanzar y terminas diciendo, bueno, paso. O sea, no paso, no es una… pero no puedo más, o sea, es como que ya, no, ni siquiera… O sea, es decir, tú llegas aquí y dices, ¿ahora qué hago? Cierro la universidad anticapitalista porque no hay intérpretes de lengua de signos. O sea, ¿qué es lo que terminas haciendo? Vas a un sitio, ¿dónde está el intérprete? ¿Dónde está la rampa? Hay 4 escaleras. Y todo el mundo… ¡Ay! O sea, claro, luchar contra… O sea, entender eso como algo… O sea, quiero decir, enfrentarte a eso en plan mal… Difícil, porque la gente pone buena voluntad, porque buscan a un intérprete que encima pretenden que sea gratis. Esa es otra. A ver, un voluntario que no, es que cobran. Anda, no tenemos presupuesto. Ya, no, anda, es que cobran. Anda, no tenemos presupuesto. Anda, ¿y qué vamos a hacer? Mujer, no te pongas a… Y al final terminas, ¿no? Yo siempre, hay por aquí un diputado, creo, yo siempre digo, si ni siquiera he conseguido, y ya lo digo, un diputado que de los míos de la Asamblea de Madrid, yo y aprovecho y lo digo, yo ni siquiera he conseguido que mis compañeros diputados vayan a mi paso cuando vamos de la Asamblea al restaurante. No lo he conseguido. Y entonces yo digo, más despacio, que yo me quedo atrás. O sea, me gustaría que alguien pensara lo que significa que cuando vamos en grupo a algún sitio, yo voy siempre 3 metros por detrás. Entonces, y al final no he conseguido que se les meta en la cabeza. Y al final, ¿qué hago? Dicen, vamos al restaurante. Y digo, ir yendo que ya iré. Hago trucos. No, ya para no tener que pasar por el trago de cruzar la calle 3 metros por detrás hablando sola, porque a veces voy hablando con alguien y cuando me doy cuenta está ahí. Entonces, bueno, es muy complicado, es machacante. Quiero decir que a veces como persona que se ocupa de eso es machacante políticamente. Y dices, ¿ya qué hago? O sea, ¿sabes? Un poco era eso. Lo estás diciendo y tiene que ver un poquito en este taller que yo creo que parte de nuestra función, de la función de las 4 que estamos aquí como ponentes, es un poco meteros la mano en el corazón, retorcerlo y hacer ver que muchas veces no solamente son las políticas sociales que nos aplican, que se hacen, sino nuestros propios comportamientos, porque no están presentes en nuestras vidas, no están presentes, los ignoramos, pasamos absolutamente de ellos, no queremos saber nada de ellos. La mayoría de nosotros y de nosotras no tienen amigos ni amigas con diversidad funcional. Os pongáis como os pongáis, no tienen sueños con ellos, no sabemos ni qué lenguaje utilizar. Y eso viene por algo, viene por lo que hemos dicho antes, por ese famoso imaginario colectivo. Yo os propongo para chincharos, para a ver si despertamos esto un poco. Os voy a proponer unas frases y me vais a decir si estáis una frase, si estáis de acuerdo o si no estáis de acuerdo con ella. Y digo, y hablando de respecto al lenguaje, minusválido, tullido, anormal, discapacitado, mongólico, autista, subnormal. ¿Qué más da? Sí. Lo importante es la persona. ¿Qué es lo importante? ¿Es el lenguaje? ¿Es la persona? ¿Qué es? Probablemente vosotros, con vuestro discurso políticamente correcto, diréis, no, la persona. Pero en vuestra cabeza son eso lo tenéis en la cabeza. ¿Y eso por qué lo tenéis en la cabeza? Porque esto aparece, y vuelvo a traer mis papelitos, esto no es del País, esto de Infolibre. De Infolibre. Y leo. Sois unos mongólicos, dijo Arzu según el acta arbitral. Esto es una noticia que viene escrita, que viene en papel. Dice, al terminar el encuentro y cuando nos dirigimos hacia el túnel de vestuario, se dirige hacia mí un jugador y tal y cual y no sé qué. Y dice, en los siguientes términos, eres un desgraciado, hijo de puta. Sí, tú. Y se dirige hacia el cuarto árbitro en los siguientes términos. Sí, apunta, que sois unos mongólicos. Esto es el lenguaje de la calle, pero vamos, el otro día
comentándolo con Ana a través de WhatsApp, ahora ya no está de moda el mongólico, ahora ¿cómo se llama? Monger, ya ves tú, Monger. Y es un insulto de moda, Monger, pero eso es así. Dice, bueno, pero es que estamos hablando con futbolistas, al fin y al cabo unos tíos tío, dando patadas a un pantalón lleno, digo, un balón lleno de aire, ¿qué se puede esperar de ello? El problema es el uso, perdón, interrumpa un momento, el problema es el uso de una diversidad funcional como insulto. Efectivamente, pero ese insulto que no solamente... solamente... una manera de pensar, ¿no? Y una manera de enfocar. Decía Ana, el lenguaje construye el pensamiento y el pensamiento construye el lenguaje. Esto es una hipótesis de Safier-Whorf, es decir, lo que pensamos y lo que pensamos es lo que decimos y lo que decimos es lo que pensamos. Hubo una huelga de secretarios judiciales cuando estaba Bermejo. Cartelito que ponía secretarias y secretarios judiciales con estudios. Bermejo dimisión por autista y abusón. Esto era el cartel que se ponía. Todo eso lo tenemos en la cabeza. Por lo tanto, a la hora de transformar, nosotros desde la política tenemos que transformar muchas cosas y implantar toda una serie de acciones concretas. Pero desde lo personal tenemos que cambiar. Porque voy a decir lo mismo, en definitiva, la gente no quiere tener entornos que le compliquen la vida. Si consideramos que la diversidad funcional es un problema, tendremos las herramientas para cambiarlo. Si no lo consideramos no es un problema, que tal, es que esto tal, ¿es un problema o no es un problema? ¿Qué pensáis? El trato, ¿no? Más bien. ¿Qué pensáis? ¿Estáis de acuerdo con que vamos a chinchar más? Sí, no, me refiero... Es un marronazo. Ya sabes que a mí me encanta Gerardo, chinchar. ¿es un marrón? Yo creo que es un marrón, pero sobre todo hay una idea muy demoradora que yo creo que es un marrón, pero no por la diversidad funcional, ¿sí? o la discapacidad, que también es un debate de términos muy interesante. La cosa es que efectivamente, como he oído algunas veces últimamente, el problema es quizá la sociedad la que tampoco está preparada para las diversidades funcionales que tenemos todos. De ahí nace el problema. O sea, yo creo que el problema no es la diversidad, sino cómo se implanta, cómo se contextualiza en el conjunto actual y en la sociedad que tenemos. Capitalista. Sí, Javier Romañac, uno de los ideólogos del Foro Independiente, a colación de todo el tema de la muerte digna, él siempre decía lo mismo, decía, hombre, lo de la muerte digna está muy bien, que de verdad que está muy bien lo de la muerte digna, pero coño, ya que vivimos, proporcionarnos una vida digna. O sea, vale lo de la muerte, pero proporcionarnos una vida digna, leche, que estamos aquí. Que nos quieren matar, ya claro, está. Vamos a acabar cuanto antes con esto. Que nos quieren matar. Bueno, bueno, seguimos. Interrumpí. Fijaos que cuando hablamos de las víctimas del holocausto y tal, mucha gente, montones de veces nos olvidamos, o sea, hay minorías y minorías, y las personas asesinadas por los nazis, diversas funcionales, pocas veces reciben el reconocimiento, ni hay placas, ni hay nada. O sea, los judíos, los homosexuales, los gitanos, los homosexuales, tal. Pero las personas que simplemente mataron... mataron. Y las eugenesias constantes que hay. Sí, lo que pasa es que ahora a mí no, a colación de lo que estás diciendo, no me sale ahora a mí la palabrita, pero si pinches en internet eugenesia y nazis, os sale un programa, hay un programa específico de los nazis que se llamaba Eccleton 701, es que no pongáis Eccleton porque es que no, pero, y es Lo estás inventando todo, ¿no? O sea, que veía una serie. un momento, bueno, podríamos empezar a tomar turno de palabra, si queréis alguien... Sí, que quieren café. ¿Alguna voluntaria a la que no vamos a pagar quiere tomar turno de palabra? A mí tampoco me ha pagado, ¿eh? Toma nota. ¿Puedes tomarlo? Sí, vale. Gracias. Vale, a ver si me oye. Bueno, yo soy una persona con discapacidad,
diversidad funcional, bastante, 90%. Y bueno, me he encontrado con muchas dificultades, desde la escuela hasta el instituto, hasta la integración laboral, bueno, de compañeros míos que, uy, no me acerco a ella a ver si se me va a pegar y no sé qué, bueno, ¿no? Entonces, pues desde las barreras arquitectónicas a las, bueno, pues mismamente te dan un folio, no, mira, se lo paso a mi compañero porque es que yo no lo veo, ¿me lo podéis hacer más grande? Vamos a ver si se puede, si te lo podemos hacer. Sí, es que si no, no lo veo, o sea, no es un capricho, es que si no, no lo veo. Chicos, o sea, estoy totalmente desconectado de lo que vais a hablar, si no, me des un folio chiquitín y no tal. Entonces, un pequeño detalle ya les supone al resto de la sociedad un problema, el simplemente hacer la letra un poquito más grande para que tú te puedas adaptar al entorno en el que tú mismo te quieres desarrollar, ya que yo, por ejemplo, veo como veo, para mí yo soy una persona totalmente normal, adaptada, trabajo, hago mi vida independiente, todo sin más, no le pido ayuda a nadie, no, vamos, hoy por hoy no necesito. Y desde luego creo que la gente que me ve discapacitada son ellos a mí. O sea, es un problema de ellos, no mío. Yo lo veo así, es un problema que ellos, una inseguridad que tienen con respecto a cosas que ya se presuponen que yo no voy a poder hacer. Cuando a mí nadie me ha preguntado si lo puedo o no lo puedo hacer. O sea, yo he demostrado que lo puedo hacer y ya está. Entonces, en ese sentido, yo lo que siempre he reivindicado es que todos tengamos igual de oportunidades. Si hay una charla, yo quiero la letra grande. Si voy a subir unas escaleras, que hay una rampita. Que los autobuses tengan su rampa para que las sillas de ruedas puedan para arriba. Todos los autobuses no lo tienen, la mayoría. O que los semáforos sean sonoros. Muchísimos no los tienen. Vamos, que un día te atropella un coche y agur. Y entonces, pues pequeños detalles que la sociedad tiene que ir cambiando, porque la sociedad es de todos, no solo de los altos, rubios y un 80, o sea, la sociedad es de todos. Creo firmemente, lo primero, que tiene que haber inclusión educativa. Normalmente hay colegios de educación especial, directos apartando, y ahí estamos sembrando la semilla ya de estoy aparte. Gracias. De estoy aparte, de no lo conozco, no lo veo, no lo normalizo. Los colegios de educación especial tienen que desaparecer, porque hay medios y apoyos necesarios para que todo eso que dices tú exista. Lo que pasa es que no queremos poner la pasta donde queremos. En esta sociedad capitalista ponemos la pasta donde nos apetece, pero hay pasta para que haya apoyos necesarios en colegios normalizados, para que haya pisos de vida independiente, para que haya señalizaciones, rampas, pero claro, esa sociedad de rubios y de 1,80 m se olvida y no lo quiere, ¿no? Nada, voy a contestarte y... Bueno, para no perder un poquito el hilo que la compañera Beatriz ha comenzado sobre el tema de los nazis, esto fue Hitler cuando fue canciller en la Alemania, antes del Tercer Reich, y ya montó la que montó, para sanear sobre el Tratado de Versalles de la Primera Guerra Mundial, de esos 200 y pico mil millones de euros, de marco, perdón, que tenían que pagar para paliar un poquito la economía de Alemania. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué se le ocurrió? Pues hacer una especie de eutanasia, investigar con estos señores investigadores que tenía él del horror, del holocausto y demás, cómo probar y qué empezaron a probar. El primer genocidio que existió realmente en la era de Hitler fue con las personas con diversidad funcional, a todo aquel que servía, y era para sanear la economía de Alemania. Ojito, en vez de decir, bueno, a este no le vamos a dar dinero, pues venga, vamos a experimentar con él. Hablando ya también de lo que dice el compañero también sobre el tema de las escuelas, se tienen que perder. En los años 80, el partido, los que iban todavía con la chaqueta de pana, que ahora van con Armani, ¿no? Pues sí, eso de la rosa marchitada y en vez de una mano ya es una garra de hierro oxidada, ¿no? Eso mismo, es de lo que estoy hablando. Pues el tema es que dice, bueno, pues para quitarnos a esto de encima le vamos a dar dinero y que se las apañen. Claro, entonces se la han apañado también, que ahora se ha convertido totalmente en una mafia, ¿no? Y no hay quien los eche ni con agua hirviendo. Y entonces esto es una situación que, claro, que hay que empezar a normalizar, sobre todo empezando por las escuelas. Y la educación es importante. Y la integración, tanto ya no solamente racial y demás diversidades, pero sobre todo la diversidad funcional. Y existen, hay leyes que permiten que una persona, un niño con síndrome de Down,
un niño con el tema, el espectro de autismo, pueda asistir a una educación pública. Y entonces lo que pasa es no quieren porque lo único es un negocio lucrativo importante. O sea, esto es sin ánimo de lucro. Iba a decir una palabrota, me voy a callar, porque si no hay una persona ahí que me está mirando y me pega. Y entonces, esta es la cuestión. Otro punto importante, sobre todo de diversidad en la Comunidad de Madrid, lo que nos interesa es mucho sobre el tema de la mujer maltratada. No hay datos, no tenemos unos datos, barajeamos unos datos de que hay un 10% de las mujeres maltratadas en tema nacional, pero no tenemos esos datos. ¿Por qué? El estigma interno de una persona con diversidad funcional. Bueno, pues una mujer tiene esos 3 estigmas cuando va a denunciar sobre el maltrato, ¿no?, del terrorista, del cabronazo, que la está machacando ahí directamente, ¿no? Entonces, lo primero es mujer, lo segundo maltratada, y lo de diversidad funcional ya se la debe de olvidar porque bastante tiene la mujer. Entonces, hay que crear mecanismos, políticas, para poder sacar esas estadísticas y sacar el tema del maltrato de las mujeres con diversidad funcional, que realmente es triste porque ellas se conforman ya con ser patriarcadas para poder sobrevivir en esta sociedad. Es muy triste, ¿no? Y entonces es una cosa que nos preocupa, además porque no tenemos datos y queremos realizarlo. Human Rights Watch, realizado en Europa, ¿vale? Que no lo he puntualizado antes. Seguramente serán muchas más, porque claro, como comentas, es complicado saber exactamente el número de personas que sufren ese tipo de abusos, que no son solo un maltrato machista, sino que también son abusos a lo largo de su vida, desde la escuela, como habéis comentado. Evidentemente los hombres también lo sufren, pero las mujeres, ya por ser mujer, ya sabéis que van a tener muchas más probabilidades de sufrir esos abusos. Bueno, pues entonces, otro matiz yo. Entonces, como taller y como propuesta de la izquierda radical, transformadora, se lo digo a él porque la transformadora, que esta mesa, para ir empezando y cogiendo ideas, ¿qué propone? Evidentemente la escuela inclusiva, nada de colegios especiales. ¿Hay matizaciones de que alguno o alguna de nuestros peques, por alguna serie de circunstancias, necesitaran unos determinados apoyos? Se les dan, se les brindan, pero desde la escuela inclusiva. ¿Hay alguno que necesitará una pequeña aula por sus características? Se les da, pero desde la escuela inclusiva. Nada de no verlos, porque como no los vemos, luego pasa lo que estamos aquí diciendo, que no existen, que no los vemos. Entonces, esa primera idea, claro, desde la política, ahí está, dicha. ¿Seguimos con los turnos? Sí, lo que voy a decir no sé si va a aportar algo a lo que voy a decir, no sé si va a aportar algo a lo que estáis planteando ahí, que está súper bien, es simplemente una reflexión, ¿no? Y es que yo creo que la diversidad funcional probablemente va a ser el último reducto de la marginación a la que se le somete la diversidad. Quiero decir que cuando vayamos avanzando socialmente, lamentablemente el tema de la diversidad funcional va a ser la pelea más gorda y la última pelea más grave que vamos a tener que enfrentar. Entre otras cosas porque yo creo que es más fácil derrotar a las palabras que derrotar a los prejuicios, ¿no? Y permanentemente oímos hablar de el marronazo, la dependencia, el peso de tener que… Pero no hablamos de la oportunidad. No hablamos de la oportunidad de poder estar con personas con diversidad funcional. Yo tengo que decir que la persona que más quiero y he querido en mi vida tiene diversidad funcional, es amigo de dos de los ponentes de la mesa y de él he aprendido probablemente las cosas más importantes de mi vida. Entre otras cosas, algunas, por ejemplo, que están muy poco valoradas, que es abrazar, ¿no? Entonces, por eso, el poder estar con personas que tienen diversidad funcional, pues es una oportunidad también, ¿no? Solo para introducir un tema que siempre es el tema del aborto, que yo he luchado mucho y creo que es muy importante y me ha costado mucho y grandes disgustos con las feministas y seguro que aquí mucha gente no se ha dado cuenta que hay que desvincular el derecho al aborto el derecho al aborto, o sea, está prohibido el aborto salvo en caso de que el feto tenga diversidad funcional.
Entonces, lo que eso significa, y eso lo ha tragado muchas mujeres de izquierda siempre. Incluso en la reforma del PSOE o sea, en la anterior estaba así, es decir, no se puede abortar porque es malo, pero si el feto tiene diversidad funcional, o sea, discapacidad, salvo caso de violación o discapacidad. Pero, o sea, ¿qué mensaje manda eso a la sociedad? Abortar es malo, que te violen es malísimo, pero si el feto tiene discapacidad… Entonces, eso no quiere decir, porque eso hay que quitarlo del imaginario. Eso no quiere decir que no puedas abortar si tu hijo tiene diversidad funcional y tú quieres, pero no o sea, eso es una decisión libre tuya. Se puede abortar. O sea, se puede abortar o se puede abortar hasta tal plazo. Tenga diversidad funcional, no lo tenga. Eso ya es una cuestión de la madre. Pero no puedes meter en la ley que una de las causas de aborto es por diversidad funcional. O sea, eso es horroroso. Y muchas veces no somos conscientes, ¿no? El tema del aborto, por ejemplo, en el caso de diversidad funcional, hay que quitarlo del imaginario de que se puede abortar en caso de discapacidad del feto. Eso es una cosa que hay que quitar. O sea, ya no existe porque ya hay un periodo de libre elección, ¿no? Pero en muchos proyectos de izquierdas se seguía mencionando y la solución es esa, se puede abortar, punto. Que nadie te pregunte, ¿es porque tiene el feto diversidad funcional, discapacidad? Que no, simplemente. Hay negros en Estados Unidos, habrá de todo, que están a favor de la pena de muerte. Hay negros en Estados Unidos que están en contra de la pena de muerte. Pero lo que están todos los negros de acuerdo es que están en contra de la pena de muerte solamente para negros. Y esto es de lo que estamos hablando. Es decir, también desde la izquierda, entonces lo que tengo que defender es el aborto. Nada de matizaciones. Nada de matizaciones. El aborto, ya está. Ya está. A secas. A secas, ya está. Aborto libre. Soy Sonia, vengo de Elche. Y en mi familia éramos todos discapacitados porque hace un año que se me ha ido mamá. Es que me cuesta un poco. A mi entender, el problema, como diversos, es que nos tenemos que empoderar, porque hemos dejado leyes, y hablo en todos los colectivos, porque estoy cansada de decir que siempre, muchas veces, vamos seccionando colectivos y el fin siempre es el mismo, son derechos humanos. Está la Carta Verde Europea de Derecho de Diversidad Funcional, y por lo menos a mi familia, y yo creo que a mucha gente, es que se las pasan por el forro. En el 2017 hay un plan integrado que tiene que ser todo accesible. Yo no veo accesibilidad ninguna. Entonces, para mí, hemos dejado cosas como en temas de accesibilidad, rampas o otras cosas, que en Elche se ve arquitectos o cierta gente que no está cualificado, porque solamente nosotros, cada uno del colectivo de la diversidad, sabe su problemática. Entonces somos nosotros los que tenemos que estar ahí para dar soluciones, porque es incongruente que me hagas una rampa y una rampa con un grado de un 90%. ¿Cómo voy a subir eso? O en mi casa mismo, vengo de unas viviendas sociales que tienes que entrar en sorteo. Hay gente que se piensa que te las regalan porque has entrado en un sorteo, las tienes que pagar. Pero son viviendas adaptadas para gente con diversidad. Todo muy bien, la entrada, la rampa, todo muy bien. Y lo más insoleto es que para entrar a ello tienes un pedazo de escalón de más de 20 o 30 centímetros. Y eso está subvencionado. ¿Quién ha controlado eso? Luego, voy a ser un poco dura por Gerardo, por los compañeros y todo. No es herir, pero conozco mucha gente, tengo amigos y todos nos quejamos de lo mismo. Muchas veces hay diversidad que se ve. Entonces, cuando se ve, estamos ahí. A todos nos pasa de todo, pero es que el tema de salud mental son los que más vulneran los derechos. Y luego, claro, como son guapos, tienen 2 brazos, no van en silla, no te pasa de nada. Pero cuando acabas en un psiquiátrico, y los psiquiátricos hay muchos que los han cerrado porque vulneraban y se lo hacían de todo, pero ahora ya estamos integrados, acabas en un hospital, pero es que el hospital es un mundo y aparte, tú no entras ahí, tienes una serie de horarios, no es como, es una aula aparte. Entonces, ¿qué derechos tenemos? Yo creo que tenemos en papel en la mesa, tenemos que empoderarnos, decir cuáles las cosas y que no sea papel mojado. El mero hecho es que para mí que nos mangonean.
pero a todo, no con la diversidad funcional, sino con los inmigrantes, con los sirios. Ayer estaba con el colectivo de Gitanizate, con todo, hasta con los obreros. El tema del proletariado, es que no. Y luego también hay otra cosa, es que si tenemos medios económicos, no es lo mismo una persona con diversidad funcional, con medios económicos, que gente sin medios económicos. Y lo más triste es que también se nos muere, y gente que no le toca porque no tiene medios económicos. Porque una persona que no come bien o no tiene su medicación adaptada o cosas, esa en tema de salud mental va a estar peor. Y luego vamos a ver los recortes en sanidad, sociales y todo eso. Entonces yo pido dentro de nuestro colectivo, que cuesta mucho y una cosa de las que a mí me duele, que tengo compañeros en la PA y estoy orgullosa por su trabajo y todo eso, pero también formo parte de la plataforma de la dependencia, pero en Elche yo como que me he desvinculado porque me han dejado como vendía. Yo ya voy por libre y más por tema de salud mental, por luchar por eso que le ha pasado a mi madre, que tienen que haber otros compañeros como mi hermano y todo, y servicios sociales. No vale para nada servicios sociales. Entonces lucho por eso y se me ha ido el santo al cielo y no sé qué quiero decir. Pero yo creo que estamos todos dentro de los mismos. Lo que pasa es que estamos dividiendo y tenemos derechos. Pues eso. Si me pedís y no es mucho, si me dejáis, en septiembre, el 10 de septiembre, del Foro Independiente de la Vida, que como has comentado que tienes un amigo, todos los años hacen una manifestación, una concentración. No hay que ser diverso. Yo soy contra las luchas de cualquier injusticia, con lo de la paz o cualquier cosa. No hay que esperar a ser un afectado. Simplemente lo que es injusto es injusto. Me ha encantado tu testimonio y la verdad es que es lo que sentimos muchas personas de una manera o de otra. Sobre todo seguir luchando contra las injusticias. Aquí estamos hablando de diversidad funcional, pero en fin, al final yo creo que yo hablaría de capitalismo. Quiero decir, el capitalismo es contrario a la vida y ya está. O sea, y la vida puede ser, quiero decir, que seas mujer, que no tengas trabajo, que tengas diversidad funcional, que seas dependiente, o sea, hay como tantas, que seas negro, que seas sirio, en fin, hay como tantas maneras, ¿no? Y el capitalismo va en contra de ello. Entonces, yo lo que creo es que aparte de seguir denunciando y luchando en las calles, cosa que por cierto creo que hemos dejado bastante de lado y me apetece decirlo porque creo que a pesar de que haya salido un proyecto súper positivo en este país de cambio, ¿no? y de regeneración y de ilusión, creo que hemos dejado un poquito de lado las calles, que está bien que el compañero recuerde la manifestación del Foro de Vida Independiente, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Creo que tenemos que empoderarnos y yo sí que he visto a gente muy empoderada que han usado las redes de apoyo mutuo, y de hecho hay gente que está aquí que sabe de lo que estoy hablando, que realmente he visto unos sentimientos de solidaridad, o sea, una solidaridad hacia personas que quizá tenían problemas de diversidad funcional, que al fin y al cabo casi todos nosotros podemos tener en algún momento, sobre todo problemas de salud mental, que en la sociedad en la que vivimos es que es prácticamente imposible no tener problemas de salud mental, porque el capitalismo va en contra de la vida y por tanto va en contra de todo tipo de salud, ¿no? Una de ellas es la mental y sobre todo tal y como nos tienen ahora mismo, ¿no? Excluidos por completo y, bueno, en fin, ¿qué os voy a contar? No os voy a deprimir. La cosa es que yo me pongo así y al final acabamos todos llorando. Que la cosa es que hay alternativas. O sea, por un lado, creo que tenemos que seguir denunciando y dentro de las instituciones luchando. Aquí tenemos un diputado, tenemos a la compañera, luchando dentro de las instituciones. Y una diputada. Diputada, perdona. Dentro de las instituciones y estoy muy contenta y muy feliz de que eso sea posible, pero por otro lado creo que tenemos que seguir presionando en otras esferas donde estábamos antes, en el 15M, como bien conocéis, que muchos de aquí habéis estado y de hecho os conozco de ahí, y de ahí surgen las redes de apoyo mutuo. ¿Y qué son las redes de apoyo mutuo? ¿Hay alguien de aquí que me pueda explicar lo que son las redes de apoyo mutuo, que no lo quiero contar yo? Alguien que lo haya vivido en primera persona y que me pueda contar un poco en qué consiste y realmente las alternativas que se crean al sistema, por ejemplo, en psiquiatría. ¿Vale? En psiquiatría, la gente que haya estado alguna vez en urgencias psiquiátricas sabe lo que es eso. Es horrible.
y las personas que hemos tenido amigas o amigos que lo han sufrido, sabemos lo que es. Entonces, han surgido colectivos alternativos a ello porque, bueno, también hay otra cosa que existe, que va en contra de los derechos humanos, hablando con la compañera que hablaba de derechos humanos, que son las contenciones forzosas. Contenciones forzosas. Correas. Básicamente te atan a una cama y ahí te haces pis, te haces todo y da igual, ¿sabes? Y muchas veces, vamos, nunca deben hacerlo porque en otros países no se hace, o sea, hay alternativas a ello, pero a veces lo hacen incluso sin saber nada de esa persona. Directamente, muchas veces porque hay personas que incluso son problemáticas para ellas, porque son personas contestatarias. No sé si hay que alguna de esas personas, porque soy muy mala para... ¿Contestatarios? No, de estas personas que hablo, que alguna vez he entrevistado a personas, pero que como no les pongo cara, pues igual están aquí y no lo sé si es así, perdonadme. Lo dejo al colectivo de la enfermedad de salud mental. Entonces, esto es una problemática de verdad, que somos los grandes damnificados con las enfermedades raras hacia este tema, ¿no? Invisibles, precisamente, que también hablamos a veces de eso. Claro, a mí me veis a mí un bicharraco, tal, no sé qué, y yo tengo un 65% de discapacidad, de diversidad funcional. Digo de los 7 carnes de loco, yo que tengo un problema de pánico con la agorafobia, ¿no? Y se me ha cronificado desde el año 92, que es cuando me pasó. Lo que estás hablando sobre el tema, cuando Freud, no vamos a la historia, es el tratamiento, cómo tratar a una persona con enfermedad mental y cómo tratarla, pues con la violencia. Duchas frías, manguerazos, atarnos y toda la historia esta. Y sigue existiendo todavía esos tratamientos. En Madrid está el Sanatorio Esquerdo, que lo querían cerrar en la época del señor González, luego resulta de que no se cerró, lo querían cerrar el 28 de julio y en agosto lo reabrieron, o sea, porque no tenía las condiciones de accesibilidad y de seguridad, de contraincendios, ni ascensores, ni nada. Voy a dar un dato. 2013, 4.000 suicidios, el 80% personas con enfermedad mental. ¿Lo sabíais? No, ¿verdad? O sea, no se cuenta. ¿Por qué no se cuenta? El tema de la enfermedad mental es que somos más y seremos más cada vez más. El tipo de vida y sobre todo los problemas psicosomáticos como el mío seguirá existiendo y se va elevando cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A la mafia no les interesa representarnos porque, claro, somos muchos y hay que soltar mucha tela. Entonces, claro, vamos a soltar la tela para lo visible, para poder sacar más tela. Ese es el plan que hay. Realmente ese es el plan. Entonces, lo que tenemos que tratar es de hacer un empoderamiento político de la izquierda, radical, no radical, lo que sea, pero de la verdadera izquierda, no lo de la garra esta con la rosa marchitada. No, un verdadero plan. Y ya voy a aprovechar de la compañera sobre la accesibilidad. La ministra Ana Mata, la de los globos y los confetis y toda esta historia, sacó un Real Decreto, que es el 2013, que claro, el CERMI se llevó $50.000 en Nueva York, no hemos visto ni un pavo los demás, pues bueno, ahí está el tema, ¿no? Y entonces, el 2015 se cumplía, el 5 de diciembre, ya podíamos denunciar el tema de la accesibilidad de edificios públicos, de la accesibilidad universal, que no se trata de que las sillas puedan acceder, sino de la accesibilidad cognitiva, de poner los carteles y demás, y luego de la sensorial, que es para las personas ciegas y las personas sordas. O sea, no se ha cumplido nada. Y hay un plan europeo del 2010 al 2020, que como no se cumpla, pues que nos van a quitar el tema. Yo creo que dentro de la diversidad funcional no hay un colectivo que esté mejor o peor. Yo creo que es todo equiparable, ¿no? Yo vengo de la diversidad funcional intelectual en centros con personas que viven 100 y 150 compartiendo habitación, 6 personas y un baño para los 6, en cadenas de producción, revisando tornillería, bueno, o sea, temas que violan los derechos humanos sistemáticamente en Madrid, que es la ciudad. Entonces, segundo mensaje, fuera los guetos, fuera las residencias, red de apoyos en pisos, normalización, inclusión. Tenemos que estar en el colegio, tenemos que estar en nuestra casa y tenemos que vivir conforme a nuestra edad y nuestras características. Hay muchos guetos y todavía se habla de modelos residenciales, por favor, son cárceles.
tienen que desaparecer. Aunque sean modelos residenciales de oro, que tengan jacuzzis y tengan spas, eso tiene que desaparecer. Porque no hay intimidad, porque no hay derecho al amor, porque no hay derecho a nada. Entonces, otro mensaje, ¡pum!, ¿no? Tiene que estar ahí. Y otro mensaje, la izquierda, la accesibilidad cognitiva. Tú coges el diagonal y una persona con diversidad intelectual no se entera de nada. No hay lectura fácil. El mensaje de izquierda no cala, no llega porque no está adaptado, porque no ha reflexionado que tenemos que interpretar nuestro mensaje y adaptarlo también. Ya está. Yo es que voy matizando ahí. No tengo diversidad funcional, pero mi padre la tuvo, y yo siempre digo que estoy en este espacio y no este espacio de esta charla, sino en la política por él. Me explico. Yo crecí, en mi infancia fue pues ver a mi madre constantemente como cuidadora máxima, una persona sin vida social porque estaba todo el tiempo con mi padre, y cuando se creó la ley de la dependencia, con la cual también soy muy crítica además con el paso de los años, ¿no? Pero yo vi que mi madre salía de casa, que mi madre podía hacer cosas, podía tener amigas, y digo, hostia, pues quizá la política sí que puede cambiar las cosas, ¿no? Y quizá las leyes y tal puede hacer que mi madre se liberalice y pueda tener más vida social al fin y al cabo, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí, porque entendí que la política era importante y tal, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto al tema de la visibilización y lo que comentáis de las escuelas aparte, de los centros aparte, creo que esto conlleva que al final, pues eso, la gente no conozca lo que es una persona dependiente, no se relacione con ella de forma normal. Si hablo muy rápido me lo decís, ¿vale? Vale, lo sé, siempre hablo muy rápido. Digo, que el hecho de que siempre estén apartados en tanto escuelas específicas y en centros específicos hace que al final la gente pues no se relacione con ellos de forma normal. Y yo tengo un ejemplo de esto de mi infancia que es muy triste, tengo recuerdos también muy felices, pero cuando yo era pequeña, mis amigas, por ejemplo, no querían venir a mi casa a jugar porque les daba miedo a mi padre porque tenía un respirador, ¿no? Mi padre tenía ELA, conocía también por la enfermedad de Stephen Hawking y estas cosas, pero al final te das cuenta de eso, de que al final no tienen ningún tipo de modelo con ellos porque nunca lo han visto. Y a raíz de esto, creo que es muy interesante lo que comentaba Beatriz Jimeno de, pues, que naces así, ¿no?, una enfermedad crónica, pero cuando se da el matiz de que es diagnosticado después, creo que el enfermo o la enferma pues entra en una dinámica de desesperación, ¿no? Hostia, pues me acaban de diagnosticar una enfermedad súper grave, además es terminal, y se vuelca a sí mismo, se vuelca a su familia. Yo creo que una de las grandes tareas de la izquierda, o a ver cómo podríamos solucionar esto, lo propongo a la mesa, ¿no?, es cómo revertir esa frustración que tienes de, hostia, te acaban de diagnosticar esta enfermedad tal, hacia la lucha social y no refugiarte en tu casa y en tu familia, que al final es lo que se hace siempre, ¿no? Pues con tus familiares voy a hacer las cosas que nunca he hecho, voy a no sé qué, y al final no se revierte en la lucha, voy a intentar, pues los años que me quedan de vida, disfrutarlos y luchar porque la vida de las personas como yo mejore, ¿no? Y creo que eso pasa mucho, ¿no?, que te vuelcas en tu familia y no reviertes esa frustración hacia la lucha social, y creo que es muy importante. Voy a apuntar solo un par de cosas que he cogido. Yo creo que la construcción simbólica se hace, la diversidad funcional en el imaginario colectivo es bastante importante, pero que desde la izquierda radical y transformadora, que tanto hemos repetido, que está muy guay decirlo, pero no podemos olvidar y no podemos dejar de lado la cuestión material y la parte material que construye la situación de las personas con diversidad funcional. Es decir, no solo se construye en torno a un estigma en el imaginario colectivo, sino también en torno a una serie de discriminaciones laborales, a una serie de opresiones materiales, más allá también de, bueno, pues la accesibilidad y demás, no solo eso, sino la dificultad para acceder a puestos de trabajo normalizados, más allá de las empresas de inserción o las empresas que se crean solo para eso. Y luego, yo creo que además aparte de no ser normativa, es decir, de no ser hombres blancos, altos y demás, yo creo que el capitalismo además reduce a las personas con diversidad funcional a una esfera de menor valía, en tanto su capacidad productiva, su fuerza de trabajo es menor por lo que se impone a nivel del sistema, pero por tanto también al ser menos productivas, tener menos capacidad para generar riqueza, valen menos. Y por último, yo creo que lo que es súper importante que salgamos de los discursos, entre comillas, buenistas de, bueno, las personas con diversidad funcional son simplemente personas diferentes que tienen unas capacidades... No solo eso, tienen unas capacidades diferentes, tienen una situación diferente y tienen unas causas objetivas, pero es un problema que es social, es un problema que tenemos como sociedad y como clase y por lo tanto las soluciones también tienen que ser así, a situaciones, a problemas individuales, soluciones colectivas. Y lo llamemos como lo llamemos, o sea, lo que quiero decir que el jueguecito del concepto de izquierda radical transformadora que le dije una vez a Alfredo y que Alfredo ha dado un juego ahí, vamos, eso. Simplemente yo
cogiendo un poco, además, en la universidad de verano creo que hay mucho más, no hay que poner el nombre, pero yo creo que efectivamente estamos hablando de una perspectiva, o sea, para no decir una perspectiva en todo caso anticapitalista y además en el concepto que dice Anita, anticapitalista como opuesto a una ideología que se pone a la vida. O sea, o una perspectiva realmente vital, si lo queréis, defensora de la vida en todos sus aspectos y en todos sus ámbitos. Y ahora matiza... Y ahora a ver qué dice después de esto que he dicho yo. Matiza, colócame esto, se ponga... A ver cómo va. No, matizar no, seguir chinchando porque, insisto, puesto que es el taller, estamos describiendo, ya hemos dicho, los modelos de inclusión en la enseñanza, nada de guetos, ya hemos dicho la abolición de todo modelo residencial. Los modelos residenciales tienen que desaparecer, tiene que aparecer, figurar, controlar el asistente personal, tiene que haber los apoyos para el desarrollo de las autonomías de las personas. Ellas son las figuras que tienen que estar, no los modelos residenciales, que son en definitiva sistemas carcelarios. Son sistemas carcelarios y es que no hay que darle mucha más vuelta. Eso en cuanto a la política. Pero yo sigo chinchando, pero bueno, pero vosotros estáis aquí, pero vuestra vida que desde lo personal, desde lo interno, os propongo y digo, es absurdo creer en la integración. Nadie quiere escuchar, bailar, pasear, tocar, abrazar, follar a una persona con discapacidad, a no ser otra persona que sea igual o alguien que le quiera ayudar. Bueno, o que viole a esa persona, que también. Hombre. Lo siento por irme al extremo. No, ya era mucho. Es ya que ocurre mucho, por eso quiero... Ya es provocadora la frase si meto ya de violar, o alguien que la quiera violar. Ya sabes que yo soy radical y transformadora, y entonces... A partir de ahora voy a matizar, o alguien que la quiera violar. No, Quiere decir que está... Será. Es que precisamente se aprovechan, ¿no? de su vulnerabilidad en muchos casos, ¿no? Es lo que yo creo. Pero sí, no, que hablen ellos. Entonces, quiere decir que está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Nosotros y nosotras, en tanto en cuanto establezcamos relaciones afectivas con todo nuestro entorno, en tanto en cuanto quedemos con ellos, tomemos copas, en cuanto tengamos... Yo siempre, lo he comentado en más de una ocasión con Rodri, el momento en el que las personas con diversidad funcional están dentro de nosotros es en el momento en el que aparecen en nuestros sueños. Si no aparecen en nuestros sueños, tiraros el pingo de que vosotros estáis igual, pero como no aparezcan en vuestros sueños, como no tengáis sueños eróticos, si se pueden tener, ¿no? Sí, hombre, claro. Como no aparezcan esos sueños, no está la diversidad funcional vestida en vuestra cabeza, pongáis como os pongáis. Entonces todo eso es lo que tenemos que ir transformando poco a poco. Y luego ya las políticas. Más comentarios. ¿Puedo hablar de la sexualidad, ya que así amoroso te has puesto? Pues sí. Sobre el tema de la sexualidad... Incluso hablando de la sexualidad, vamos a proponerlos a nuestras contertulias que están aquí. A mí me Podemos gustaba... empezar la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la belleza? Muy subjetivo, pero... ¿Las personas con diversidad funcional son bellas? La población en general, pues se entiende que no, porque es lo que no ha visto nunca, ¿no? Digamos, como algo, ¿no? Los cánones de belleza establecidos ya no van sobre diversidad funcional, ya van sobre muchas más cosas, que ya lo sabemos todas, vamos, no voy a contar nada que no sepáis, ¿no? Pero yo hablo de sexualidad en el sentido en el que hay muchas personas con diversidad funcional que recurren a la terapeuta sexual, ¿no? Que es una figura que yo creo que no se tiene muy en cuenta todavía, porque es algo... A él o a ella, perdón. No se tiene muy en cuenta en este país todavía porque es algo como muy novedoso, ¿no? Que está ahora Tandentín, Yehuifag trabajando en ello y me parece muy interesante realmente, ¿no? Porque al final el derecho, o sea, es que es un derecho también la sexualidad, ¿no? Y de hecho es un derecho que todas las personas deben tener, también las personas con diversidad funcional. Por desgracia, tienen que acceder a este tipo de terapeutas, por suerte o por desgracia, porque por suerte realmente hay mucha gente muy feliz de esta manera. Pero efectivamente, por esa imagen que tenemos de las personas perfectas, ojos azules, altos, bla, 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 que es todo mentira y además tiene que ver mucho con el amor romántico también, pero bueno, ya me voy por otros, ya me voy por otros derroteros, que no es plan, ya es que me voy.
Y entonces yo soy como la compañera, que me acelero y ya está. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que efectivamente no soñamos con esas personas, incluidas las personas que tenemos diversidad funcional o estamos empezando en esto de tener diversidad funcional. Todavía nos cuesta ver determinadas cosas que hasta que no las hemos sufrido en nuestras propias carnes no las hemos visto. Entonces, joder, si incluso las personas que estamos metidas dentro de esto a veces también vemos las cosas de la misma manera que la gente que no tiene en esta situación, ¿cómo no lo va a haber personas que no han tenido una cercanía o algún tipo de relación con alguien con diversidad funcional? Entiendo que no lo entienden, no se entiende. Sí, otra charla, pero no creo que sea tan fácil. Quiero decir que hay personas que estamos en contra de la institución de la prostitución desde perspectivas anticapitalistas, radicales, transformadoras y apuestas. Entonces el tema de los terapeutas sexuales, que no es exactamente igual y que también me niego a simplificarlo diciendo, como dicen muchas compañeras, es lo mismo, no es lo mismo, pero es complejo. Y yo tampoco voy a decir nada, o sea, yo a los problemas complejos me niego a aplicarles soluciones simples, eso me parece. Entonces, pero sí que creo que hay un debate y no es el momento. Pero hay asociaciones de personas con diversidad funcional muy activas que complejizan o no están tan pensando que el tema de los terapeutas sexuales sea tan sencillo. Que la sexualidad sea un derecho, yo no lo creo tal como tú lo mencionas, hay un derecho hombre, claro, pero no. Entonces es complejo, no quería meterlo porque no voy a entrar en ese tema, pero bueno, simplemente como soy una persona muy activa también con el tema de la prostitución y sí que quería decir que bueno, que no es algo como que sea tan sencillo y que podríamos dedicar un taller a los terapeutas sexuales o a cualquier otra cosa y podría dar para un taller interesante y ver cómo que es un tema en el que nos movemos, bueno, simplemente decirlo, como que sí. Yo sí que propondría, no ya este año, que ya se acaba, sino el año que viene, dentro de los diferentes talleres, ese sería un buen taller, porque desde luego si hay algo conflictivo dentro de la izquierda es uno de los temas más polémicos. De cualquier manera, yo, fundamentalmente de todas las diversidades funcionales, la que mejor conozco, en la que trabajo, en la que investigo, con la que me encuentro cómoda y es con la que he vivido toda la vida, es con la diversidad funcional intelectual. Y en la diversidad funcional intelectual, y muchas gentes con muchas necesidades de apoyo, cuando hablamos de necesidades de apoyo, nos estamos diciendo aquellas personas que no tienen grandes capacidades ni de decidir, ni de moverse, ni de elegir. A eso es cuando nos referimos a muchas necesidades de apoyo. Esas personas no tienen ningún tipo de sexualidad porque el resto se las niega. ¿Se hará debate o no se hará debate? Pero esas personas le aprietan a él y a ella las ganas, tanto como a ti o como a mí. Le aprietan. Tú y yo no nos acercamos a ellas. Y ellas tienen que solucionar de alguna manera. ¿Con otra persona? No lo sé. Hombre, yo desde luego, si él no puede moverse, yo sí le tengo que facilitar. Y tendré que ser yo. Como un medio. Es que no es un medio. No es un medio. Normalmente son activistas las que se dedican a este tipo de cosas. No lo sé, por eso digo que es complejo. Pero el caso es que, por eso digo que es muy complejo, pero que al final resulta que, por no lo sé, yo diría a lo mejor por cierto puritanismo, no, pero el caso es que se quedan a ver a venir. Todos nos comemos alguna vez, todos nos comemos alguna. Pero es otra cosa. Sí. Por favor, no digas que eso sí que es por puritanismo, porque el tema de estás en contra por puritanas, eso sí que no lo admito. Vale, pues vale. Pues bueno, ha sido una manera. Sí. Pero esto no es prostitución, me gustaría dejarlo bastante claro. Claro, que no es prostitución. No sé por qué, cuando tú has dicho terapeuta sexual, ha aparecido la palabra prostitución. Yo no las asocio. Y creo que es necesario dejarlo de desasociar. Una cosa es la prostitución, es otro trabajo que tenemos que hacer la izquierda radical, trabajarlo. Como lo vemos, creo que las feministas en este sentido tienen mogollón trabajado de un lado y de otro y tal, y aportarían mogollón, pero terapeuta, prostitución, ¿por qué?
¿Por qué hemos asociado estas dos ideas? Claro, evidentemente aparece la tensión, pero para mí un terapeuta es una cosa y la prostitución es otra cosa. Hay una peli muy interesante que pone ese debate en la mesa que se llama Las sesiones. Por si la queréis ver, es ese debate, lo que estamos hablando ahora, las sesiones. Entonces, de la misma manera que antes el debate de la... Para mí antes el debate del aborto y lo que decíamos antes, que la legislación ha asociado la diversidad funcional al aborto, ha sido, tú puedes abortar, punto. Bueno, pues existe la terapia y la prostitución es otra cosa. Bueno, yo alguna vez que lo hemos hablado con Chema, estoy muy en su posición. Yo también, mi hermano pequeño, que es una de las personas que más quiero y que más cariño me ha dado y que es una relación como súper especial, que tiene diversidad funcional, tanto física como intelectual, y tú ves, o sea, a mí lo que más me llama la atención es ir con él por la calle. En el barrio todo el mundo lo conoce, pero todo el mundo lo trata mucho desde el paternalismo, desde el «ay, mira lo pobrecito que penita», y todo este tipo de actitudes que yo creo que no ayudan en absoluto ni al empoderamiento de las personas con diversidad funcional, ni al que estas personas, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños, se desarrollen con normalidad e intenten alcanzar su máxima autonomía, porque al final siempre tiene algún adulto buenista que se lo intenta dar todo hecho. Y cuando tú lo estás viviendo con una normalidad, porque al final es la única manera de vivirlo en la cotidianidad, que es para ti esa persona, con las limitaciones que pueda tener, pero para ti eso es lo normal y te adaptas y lo acabas integrando y acabas explotando al máximo sus potencialidades, pero siempre estás un poco combatiendo con ese entorno que no lo vive día a día y que caen, y se cae muchísimo, y que muchas veces incluso nosotros o dentro de la misma familia, sin querer, acabamos cayendo en ese paternalismo y en esa sobreprotección, y yo creo que es un error y que hay que ser muy consciente de que eso no ayuda a que las personas con diversidad funcional realmente, o sea, no son inútiles, tienen muchísimas cosas, tienen muchísimas capacidades y no vale acabar cortándoles esas capacidades por el «ay, pobrecitos». Y luego, claro, o sea, yo, alguna gente de aquí que, pues eso, que más o menos puedo conocer un poco o qué tal, y me da la sensación, me gustaría también con las intervenciones que he oído, cuánta gente de los que estamos aquí, también como para hacerme un poco el panorama, o estamos afectados por una diversidad funcional o conocemos directamente a un amigo o un familiar que tenga una diversidad funcional. Entonces, no sé si os parece bien la gente que esté afectado directamente por una diversidad funcional, si podéis ir a levantar la mano, si no os importa, para ver un poco, o en el entorno, o tú como persona, o en tu entorno más directo. Claro, porque es un tema el de que si a una charla de estas características, claro, más del 50% de la gente que venimos es porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes de una manera u otra, también, o sea, nos da, ¿no?, como una imagen muy real de la sensibilización que hay con estos temas entre la gente que no lo ha vivido. Creo que es un dato importante, igual que cuando haces una charla de feminismo y el 90% son mujeres, ¿no? Es porque cuando no estás afectado, pues es un tema que no te interesa. Yo creo que eso también es importante visibilizarlo en una charla como esta. Yo quería volver un poco, porque es mi caso, al tema de la salud mental y recoger el guante que ha lanzado Ana, que decía que ahora se están haciendo redes de apoyo mutuo y efectivamente nosotros, o sea, yo me he juntado con un grupo de gente con este problema, con problemas de salud mental o con experiencia propia de haber pasado por algún problema de salud mental en su vida o tenerlo ahora, y nos hemos juntado en Madrid y estamos haciendo grupos de apoyo mutuo que son un poco grupos entre iguales, en los que no hay terapeutas ni familiares que vayan en el rol de terapeuta o familiar. Pueden ir si van a hablar de su propia experiencia de sufrimiento, porque hay personas que son las dos cosas, que tienen, pero nos juntamos a hablar de nuestra experiencia en primera persona y a ver que nosotros mismos, sin necesidad de terapeutas o familiares que nos guíen, podemos
Podemos ayudarnos, podemos darnos apoyo mutuo, podemos compartir experiencias, darnos herramientas de cómo ha manejado cada uno pues, las voces o los periodos depresivos o la agorafobia o los problemas que tienen cada uno, porque los hacemos, los grupos de apoyo mutuo que estamos haciendo son no los separamos por diagnóstico o por experiencias, sino que los hacemos con experiencias mezcladas y con diagnósticos mezclados. Y la verdad es que nos están siendo bastante útiles. Ahora hemos parado en agosto, pero en septiembre vamos a seguir y tenemos ya 3 grupos, porque son grupos pequeños para que nos reunimos semanalmente y para que en ese tiempo de 2 horas que dura el grupo, pues de tiempo a que todo el mundo hable, no somos más de 10 personas nunca. Y tenemos ya 3 grupos en Madrid. Y un poco a la manera que se estaba haciendo, había otras experiencias que conocíamos en Barcelona, con la gente de la SARSA de GAM, la red de grupos de apoyo mutuo de personas psiquiatrizadas en Barcelona, o Activament, que es otra asociación en Barcelona que hacía esto ya desde hace algunos años. O bueno, se están organizando un poco, se está intentando hacer una red por todo el Estado. Y la verdad que es otra manera de tratar la salud mental. También nosotros abogamos porque, pensamos que hay un exceso de medicalización de la salud mental que supongo que es a nivel no solo de España, pero en otros países está más avanzado y se están viendo otras maneras de tratarlo y aquí pues todavía la psiquiatría tiende muchísimo a medicalizarlo todo y a decir, tú tienes esta medicación, a los 16 años te dan un diagnóstico y te dicen, vas a tener medicación de por vida. Dices, hombre, pues tendré medicación a lo mejor puntual o cuando me encuentre peor o si estoy pasando por una crisis, pero hay enfermedades que se asocian y que el discurso es siempre medicación de por vida. Y nosotros estamos viviendo con la experiencia en los grupos de apoyo mutuo que estamos haciendo de gente que está a dosis muy bajitas o que incluso lleva años sin medicación y con enfermedades como esquizofrenia, por ejemplo, que es una enfermedad que se asocia siempre a medicación de por vida. Y que no, y gente que la usa cuando está en periodos más críticos o que con la cabeza, gente que además, pues eso que ya se conoce mucho, que sabe cómo funciona. Yo entiendo que al principio cuando no sabes cómo funciona, sí que, o en determinados momentos la medicación puede ser un apoyo, pero pensar que tienes que estar con medicación de por vida solo por el diagnóstico que tengas y se hace con muchísimos diagnósticos, si es el discurso que impera en la psiquiatría. Y nosotros abogamos pues, por hacerlo de una manera diferente y que sí que la medicación puede ser un apoyo en determinados momentos o bueno, pero que cada uno pueda encontrar la dosis mínima con la que se encuentre mejor. Y que si esa dosis mínima es ninguna, pues mira, te encuentras bien con ninguna. Y si esa dosis mínima es un poco, pero no está lo que tiende a la psiquiatría, que tú estés con la dosis mínima con la que te encuentras mejor. Y luego también quería decir un poco por el tema, bueno, también tenemos, aparte de los grupos de apoyo mutuo, hemos hecho un colectivo para hacer activismo que promociona la creación de nuevos grupos de apoyo mutuo y también otro tipo de activismo en salud mental. Un poco para luchar por nuestros derechos, para ayudar a empoderarnos, para denunciar situaciones de tratamiento forzoso, ingresos forzosos, vulneraciones de derechos humanos continuas en las unidades de psiquiatría. Y estamos en eso. Y luego, por último, también, por lo que decíais de que también hay que cambiar la propia mentalidad de la gente, contaros solo una pequeña anécdota. Yo empecé a tener problemas a los 15, 16 años y al principio estuve en un hospital de día que era abierto, que íbamos de 11 a 6 de la tarde, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Y estuve 2 años en ese hospital. Y ese hospital estaba en un barrio de Madrid, rodeado de casas, no estaba aislado. Y primero era abierto, no solo abierto de que nos íbamos a casa, sino que también entre horarios, a lo mejor había 10 minutos entre terapia y terapia y podíamos salir pues, al kiosco que había enfrente a comprar chicles o lo que sea, o podíamos, a la hora de la comida, que si comías más rápido tenías media hora de sobra, podíamos ir a un parquecillo que había cerca o tal. Y bueno, pues primero los vecinos protestaron porque fuera abierto y entonces acabaron consiguiendo que de 11 a 6 no pudiéramos salir del centro y luego siguieron protestando porque decían que sí, que vale, no podíamos salir entre horarios, pero que a las 11 estábamos ahí llegando y éramos un poco un peligro para la gente o algo así y que a las 6 nos íbamos
y también se podían cruzar con nosotros, y eso que era, que estábamos todos locos. Y entonces consiguieron que se cerrara el hospital y se tuviera que ir de ese sitio y se fue a las afueras de Madrid, al campo, a un sitio que no había nadie, para que los vecinos no se tuvieran que cruzar con nosotros. Lo que tenemos los estamos haciendo en centros sociales del barrio, o sea, los 2 de ellos se hacen en un centro social de Lavapiés, que pedimos espacio y explicamos, pues somos un colectivo de personas con problemas de salud mental, y nos dijeron, bien, pues, ¿qué día queréis? Y otro se está haciendo en un centro social de San Blas. Y precisamente participamos en las asambleas de los centros y ellos saben que estamos y ahora no hay... O sea, yo creo que le chocó de todas maneras un poco, ¿sabes? No nos dijeron qué raros sois, ¿no? Pero sí que dijeron, ah, sí, pero que no es la vivencia que tuve de adolescente, que era iros de este barrio, que estáis todos locos y no queremos estar cerca. Se asocia mucho el término de la locura, de los problemas de salud mental con la delincuencia. Cada vez que alguien mata a alguien es en plan, era esquizofrénico, ¿sabes? Es como, bueno, a lo mejor igual no es que era esquizofrénico, igual a lo mejor es que era un cabrón, bueno, no voy a decir palabrotas, pero... Claro, es que es en plan, no es que ha matado a su mujer, ha matado a su mujer porque es esquizofrénico, no, es que a lo mejor es un machista. ¿Sabes? Es un maltrato machista, no es que sea esquizofrénico. O sea, el hecho de asociar, los problemas de salud mental a la delincuencia y a lo negativo es algo que se ve muchísimo en periodismo, yo lo veo continuamente cada día y la verdad es que me cabrea muchísimo. Y quería decirlo, ya está. Y enhorabuena porque la verdad es que estos centros están funcionando muy bien y creo que tienen que expandirse por todo el Estado porque creo que es esencial para el cambio en ese sentido. Bueno, la verdad es que se han dicho muchísimas cosas y creo que tampoco... Yo quería incidir sobre el tema de la violencia institucional. O sea, yo creo que se ha construido un sistema, se ha pasado de lo que serían las grandes instituciones cerradas, en las que pues todo el mundo estaba como recluido, y se creó un sistema en el que parecía, ¿no?, que las personas estaban integradas, ¿no?, en la sociedad, pero se ha constatado que no, que realmente esas personas siguen estando en un lugar en el que hacen una serie de actividades que para los profesionales han diseñado pensando casi más en su propia, en su propia dirección, ¿no?, que no tanto en esas personas. Entonces, hay un tema de violencia institucional que habría que pensar cómo abordar y cómo resolver. Yo creo que hay una parte importante en el tema de la formación de esos profesionales que están ahí, que es muy deficiente, muy deficiente. Yo creo que habría que pensar cómo se estructuran también esos planes de trabajo y de atención. Son empleos precarios. Nosotros en Barcelona hemos trabajado el tema de la ¿cómo se llama esto?, de la contención mecánica y realmente te das cuenta que en la práctica hay profesionales que no querrían atar a esas personas, no tienen ninguna intención de hacerlo, pero que te encuentras con que tienes un asistente, una persona para atender toda una planta en una situación en la que esas personas están en plena crisis. Entonces, sí que realmente trabajando junto a las personas que sufren una enfermedad mental, lo que ellos te cuentan es que lo que necesitan es más personal a su lado. O sea, que lo que necesitan es alguien que les contenga, que les ponga la mano al lado, que les escuche. Vale, pero ¿cómo solucionar eso? Pues con más recursos. Y más recursos no es construir edificios, no. O sea, se trata de un personal que tenga otra formación y que tenga otra forma de hacer las cosas, creo yo. Y para eso también creo que hay que politizar este asunto y crear discurso. Yo creo que nos falta, en este caso, crear algo, ¿no?, que vaya más allá, muchas veces de la buena intención, ¿no? Y en este sentido, igual que el feminismo se ha construido y ha construido un discurso y en otros aspectos la izquierda se ha desarrollado, en este aspecto no. Entonces hay muy buena intención, muchas ganas de hacer cosas, pero poco discurso. Y nos hace falta también discurso teórico. O sea, ya está bien. O sea, también podemos teorizar sobre el tema y poner sobre la mesa aspectos que
en los que no se nos pueda dar de lado, ¿no? Ni barrer de alguna forma. Entonces, yo creo que para eso, y es una idea que creo que ya se está desarrollando en iniciativas, es el tema de la participación. O sea, yo creo que quienes tienen que tomar la voz también de todo esto son las propias personas que en un momento dado han pasado una experiencia o pasan una experiencia en la cual... y entonces ahí se rebaten términos que yo creo que han salido aquí y que a lo mejor algunas de las personas a las que hace referencia pues no estarían de acuerdo. Entonces ahí es donde puede entrar un debate bien intenso y bien... Yo, por ejemplo, conozco bien de cerca la experiencia de Radio Nicosia en Barcelona, que son los... Radio Nicosia, que son los herederos de la Radio Colifata. Y entonces, sí, efectivamente. Pero ellos, por ejemplo, la palabra empoderar no la utilizan. No la utilizan porque esto de dar poder, o sea, ¿quién me tiene que dar el poder a mí? O sea, el poder me lo tomo yo porque como ciudadano tengo una serie de derechos. Entonces, esta cuestión ahí que nos puede chocar porque realmente ya sabemos que utilizamos esa palabra con buena intención. O sea, no hay una cuestión ahí sino que vemos a ver cuál es el discurso que utiliza esa persona y qué entiende, ¿no? ¿Qué es lo que... Y entonces ahí yo creo que hay que ver cómo se crea ese espacio de participación igualitaria en la que la persona tiene accesible los textos, los vídeos, no sé, todo de manera que le pueda llegar y que pueda acceder y pueda participar. Y no sé, yo creo que hay como, pues bueno, toda una serie de cuestiones hay que, por ejemplo, el término locura también, que parece que nos da un poco de miedo utilizarlo, pues hay personas con las que se identifican más con ese término que no tanto con el término enfermedad mental. ¿Por qué? Pues porque enfermedad mental me sitúa en un lugar de la enfermedad, con todo lo que conlleva. Entonces, yo soy partidaria de esa pluralidad de términos en las cuales pues, hay personas que se sienten más cómodas, sí, con uno que con otro, pero porque hay diferentes posiciones, igual que entre nosotros, ¿no? También hay diferentes posiciones. No sé, bueno. Perdona, que hacer un matiz. También la asociar a la enfermedad como algo negativo, también, quiero decir, yo no creo que tampoco se deba asociar desde mi punto de vista. La enfermedad como algo negativo. Quiero decir, al final es una circunstancia vital, tú no la eliges, no es algo peyorativo. Cuando hablamos de problemas de salud mental es porque la locura a veces está asociada a algo peyorativo, más que nada. Yo por respeto a las personas que tienen esta problemática, no por... Claro, pero está el tema de la pluralidad, yo creo, simplemente. No es igual que cuando decimos empoderar, yo también utilizo en algún momento dado el término empoderar. Pero sí que es verdad que pues, yo creo que la clave está en funcionar en un espacio donde las personas que han vivido en primera persona esa experiencia puedan también dar y puedan... Claro, y puedan aportar obviamente. un espacio de igualdad. Por eso estamos aquí. Sí, pero esto... Es que era un matiz solo, era un matiz. No, sí, pero yo creo que esto se tendría que extender a otro tipo de iniciativas que, bueno, pues que fueran más, o simplemente o seguir construyendo, ¿eh? O sea, yo no digo que no se estén haciendo cosas, vamos, que seguro que todos estamos aportando aquí cosas que se están haciendo ya. Es simplemente ir construyendo más allá y sobre todo desde el trabajo conjunto, diría yo. También denunciar cómo la falta de recursos está afectando a las unidades de salud mental de todos los centros de especialidades, cómo están quitando psiquiatras, cómo están quitando trabajadoras sociales. Y luego, además, otra denuncia muy incomprensible, muy terrible, es cómo a los propios profesionales de la medicina no se les explica muy bien, si no son psiquiatras o si no son personas cercanas a esta problemática, no se les explica muy bien lo que es la salud mental. Lo digo porque me he encontrado con médicos que tienen cierta prevención y ciertos cuidados en cuanto va un enfermo mental a su consulta. Eso por un lado. Incluso psicólogos clínicos que no quieren tratar por miedo, ojo, por miedo. Imaginaros el panorama a enfermos mentales, porque esto lo he vivido yo. Tengo un hijo enfermo mental y esto lo he vivido yo. Soy psicólogo clínico, pero me estoy quitando. Y bueno, la idea, todas las aportaciones que habéis hecho me han resultado muy sugerentes
pero no voy a poder entrar en todas, pero bueno, coincido con las dos compañeras, cada uno se siente a gusto en un término. Al principio, cuando entras en esto, pues dices, hay que quitar locura, pero claro, hablar de enfermedad, pero claro, la enfermedad sirvió para darle un sentido. Todos los términos son válidos y todos son inválidos, ¿no? Me ha gustado mucho tu aportación. Llevo, desde que empecé, señalando qué es eso. Esa es la vía. Trabajo en centro de rehabilitación psicosocial y la vía es esa. Los centros de rehabilitación psicosocial, al final, somos instituciones y como instituciones jerarquizamos. Foucault hablaba de la cárcel, el manicomio y la escuela, ¿no? Como tres entes con el panóptico. Ese panóptico hacemos nosotros los psicólogos, los psiquiatras y tal, hacemos de esa jerarquía con nuestras batas, aunque nos las hayamos quitado, seguimos teniendo la bata. Y se espera o se busca en nosotros la solución cuando la vía, quiero señalar que esta es la vía que queremos, o gran parte de nosotros es la que queremos, ¿no? Empoderamiento, le llamamos, las palabras, nos perdemos en las palabras, ¿no? Son ellos los que tienen la solución. Y por último también matizar, ¿no? Con lo de las escuelas. También doy ciclo, ahora el de técnico de atención a personas en situación de dependencia, ¿no? Un ciclo de grado medio que, bueno, lo damos, trabajo en Canarias y, claro, habláis de que hay colegios especiales que los tienen aparte, pero las aulas que hay en los propios colegios, en los institutos, esas aulas siguen siendo guetos. Es verdad que por lo menos se les ve, que ya es algo, pero en el recreo las personas con síndrome de Down están solas, pasean solas. O sea, daros cuenta que, vuelvo a referirme a Foucault, es una institución carcelaria, las escuelas son institutos. O sea, primero tendríamos que ver qué son las escuelas o los institutos, tenemos que ver qué educación estamos, el moving este que conocemos, ¿no? A lo de los niños en vez de moving se le llama el bullying, que es lo mismo en el grado inicial y el moving cuando eres adulto. En instituciones es la misma historia, ¿no? Entonces, si entre los niños normales existe ese acoso y esa diferenciación y bueno, pues hay una jerarquía entre ellos, cuando las aulas se le ponen ahí, están al final de la jerarquía y no hay interrelación, ¿no? O sea, que tampoco pensemos que esa es la solución. Hay que primero enfocar qué es lo que está ocurriendo en la educación, qué hemos hecho en las instituciones. Hemos institucionalizado a la diversidad, pero también a la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, era una crítica hecha desde dentro. Sí. A ver, voy a decir un par de cositas un poquito breves. Yo creo que esta sociedad está a falta de empatía, lo primero. No se sabe colocar en el lugar del otro. En el tema de la diversidad funcional pues, se ve muy claramente. O sea, se hacen leyes, se hacen carreteras, se hacen puestos de trabajo, se hacen toda clase de un entramado social, pero nadie piensa que en un momento dado puede haber al lado tuyo una persona con diversidad funcional o incluso tú puedes el día de mañana tener una cuestión y estar en esa situación. Por un lado eso, ¿no? Está la falta de empatía, el buenismo, la compasión, todo el rolloso que lo odio yo personalmente, ¿no? Porque la gente tiene su valor y hay que empoderarla, no hay que tener esa compasión y esas tonterías. Por otro lado, el tema de yo quiero hacer un hincapié, antes habéis hablado, en el tema de la integración laboral. Hay centros, hay guetos donde tienen a los chavales, chavalas, haciendo cajitas para envasar pollos por 300 euros al mes. Hay organizaciones como, por ejemplo, la ONCE. Yo soy afiliada a la ONCE por el tema de mis capacidades, pues, por el tema visual, donde a los chavales les sacan de estudiar de sus propios centros y les meten a vender el cuponcito. Gente que puede tener una capacidad intelectual perfectamente para estudiar cualquier carrera, cualquier cosa, no les interesa. Entonces, a ver, eso yo pienso que es denunciable y pienso que hay que denunciarlo a las instituciones pertinentes, como a las personas se les está apartando de la sociedad, personas totalmente hábiles para hacer trabajos mucho más cualificados que ir a vender un cuponcito o ir a envasar un pollo. O sea,
somos personas y pienso que de esta manera se está infravalorando y se está apartando a estas personas, a nosotros, a estos que somos un colectivo más igual de valorable que el resto de los demás. Y entonces yo no acepto, yo tengo una carrera, a mí me ha costado mucho, pero hoy por hoy tengo una carrera, soy fisioterapeuta y soy de las pocas personas que trabajan en las instituciones públicas vascas. Con mi carrera y mi discapacidad he tenido que luchar contra mis compañeros porque hoy por hoy no tengo adaptadas las ayudas técnicas para tener el ordenador grande ni nada, se niegan a hacerlo. Pero mis compañeros que terminaron conmigo carreras, pues directamente la mayoría están en el paro o trabajando en un Burger King o vendiendo el cuponcito de la ONCE. Entonces, es que yo pienso que eso hay que denunciarlo, pero con toda la mala leche del mundo, de verdad, porque a mí me enerva, me pone la carne de gallina como un chaval de 20 años que tiene toda la vida por delante para trabajar, para estudiar, para hacer un máster, para jugar al fútbol, para hacer lo que le dé la gana, le meten en un caseto con un chaleco reflectante a vender el cuponcito. A ver, sin más. Además, las empresas se aprovechan de esto, ¿no? Porque ahora que tienes esa desgrabación y demás. Sí, perdón. Personas con diversidad funcional, y lo peor de todo es que yo me he encontrado en esa situación en la cual he buscado en InfoJobs, esa maravillosa página web que no sirve para nada, pero bueno, F5, y casi todo era pedían certificado de discapacidad. Y llegas a un momento en el que dices, joder, es que quiero el certificado de discapacidad. O sea, me estoy etiquetando, pero es que necesito eso para vivir. Lo peor de todo es que consigues un trabajo. Bueno, yo a día de hoy soy autónoma y paso por completo de trabajar para nadie, aunque bueno, tampoco te creas que es la maravilla, pero bueno, porque me explotaría, efectivamente, porque conozco a muchas personas que han estado en esos puestos de trabajo y se han aprovechado además de ellas y han terminado peor de lo que estaban, porque claro, las han explotado por completo y encima se han aprovechado de ellas, pagándole una miseria. Eso sí que me parece que es algo ultra denunciable. Aquí tenemos 2 diputados, espero que esto se trabaje mucho porque realmente es algo, y diputadas, es algo muy, de verdad, muy gravoso. Yo creo que es una de las situaciones peores que se puede encontrar una persona que está buscando trabajo y más en esta crisis. Personas jóvenes, como comentaba la compañera. Bueno, primeramente quería pedir disculpas y una aclaración porque el sentido de la intervención antes mía, por mi parte, creo que me ha quedado un poco moñas pero me ha quedado un poco moñas por algo que creo que vais a entender, y es yo llevo caminando con esta persona toda mi vida caminando con ella, y es la primera vez que me encuentro con un debate de esta densidad, de esta profundidad y de este calado, ¿no? Entonces, bueno, he estado con él en muchas manifestaciones, muchos de los compañeros y compañeras que estáis aquí la habéis visto en manifestaciones conmigo, en fiestas y tal y cual, y me gusta tenerle a mi lado aquí también presente hoy, ¿no? En este sentido, digo que creo que le ha quitado la intervención Tamoña un poco de calado a lo que quería decir, y es que cuando hablamos de las personas con diversidad funcional, estamos hablando de la necesidad de hacer un sujeto político y social de cara al futuro, y eso implica también que tenga un rostro. Y que tenga un rostro significa que, igual que cuando hablamos de la transformación social y nos referimos a Rosa Luxemburgo, a Marx, a Trotsky, a Mariátegui y tal, el movimiento feminista hizo una cosa muy importante, y es que le dio nombre a las mujeres sin nombre que le hizo avanzar la lucha de las mujeres, y nosotras y nosotros, quienes hemos tenido el lujo de poder compartir una vida con personas con diversidad funcional, tenemos que empezar a darle nombre también a eso, ¿no? A gente que nos ha ayudado a ver el mundo de una manera distinta. Yo tengo que decir que a mí me influyó a la hora de valorar el mundo, de luchar por un mundo mejor, me influyó muchísimo Bakunin, me influyó más Ferrer y Guardia, pero también un personaje que es mi hermano. Yo, a través de los ojos de mi hermano, vi que era ser diferente en un mundo en el que lo diferente era lo que marcaba la línea entre poder estar entre los que ganan y los que pierden. Por eso digo, yo creo que, y termino con esto, creo que es importante que la imagen icónica del Che Guevara no tenga solamente todas las diversidades que se le están poniendo. Yo también le echo en falta que le ponga los ojos de una persona con síndrome de Down. Eso es lo que quiero decir, darle nombre, y eso era, disculpar que antes me ha quedado un poco moñas, pero eso
Eso es lo que quería decir. El sujeto político tiene que tener también un rostro político y tiene que tener un rostro social. Y tienen que ser también, como lo han sido todos estos referentes, tienen que ser nuestros referentes, ¿no? Un tipo que por sus características físicas poco podría esperar la sociedad de él, y el tío luchó, peleó, reivindicó. Paco Guzmán, ¿lo conoce? Nadie. Y en cambio todo el mundo conoce al Pablito Pineda de los cojones. ¿Sabéis quién es el Pablito Pineda? Este oriental que sale diciendo que ha hecho cine, que ha hecho por aquí, que ha hecho por allá. Pues yo creo que también tenemos que tener cuidado. Es decir, hay nombres que sí debemos tener en la cabeza y nombres que no debemos tener en la cabeza. ¿Por qué me estoy metiendo yo ahora con el Pablo Pineda? Pablo Pineda, para que os venga en la cabeza quién es, Pablo Pineda es el que hizo la película esta de Yo también, persona que tiene síndrome de Down, y ha ido por ahí abanderado diciendo que ha hecho, gracias al esfuerzo, gracias a no sé qué, ha hecho. Las personas con síndrome de Down no son todas iguales, dependiendo de sus características. Podemos hablar de personas que tienen trisomía en el par 21, mosaicismo, traslocación. En su caso es lo que tiene el mosaicismo, es decir, no todas sus células tienen un cromosoma de más. Por lo tanto, cuando él dice que ha llegado, hombre, yo también es probablemente que llegue antes que Gerardo. Claro. Entonces, claro, él dice, no, ya he llegado. Entonces, está muy bien. Según a qué. Claro. Pues entonces el Pablo Pineda, es decir, si queréis quedaros con nombres, yo os recomiendo. Con el Pablo Pineda no os quedéis. Anotemos a Paco Guzmán. Y luego, al hilo, bueno, un saludo a Javi de nuestra parte, Chema, dale un abrazo cuando creo que nos va a ver, ¿no? Y nos va, bueno, pues la tendencia a ni especiales ni excepcionales, ¿vale? Porque no, normalmente o soy especial o soy excepcional. Una persona como Pablo Pineda, que ha hecho una carrera, que ha hecho tal, excepcional. Se destacha a una persona con diversidad funcional que hace algo como de superhombres. Hay una campaña de plena inclusión, que es la Federación de Diversidad Funcional Intelectual en Madrid, en España, que se llama superhombres. ¿Pero cómo que superhombres? Es que aquí no hay esa excepcionalidad, hay que quitarla. Somos uno más con nuestra diversidad. No somos, y porque hagamos algo no es una hazaña, no somos superhéroes, ¿no? Entonces hay que olvidarse también de ese matiz, ¿verdad?, de la excepcionalidad. Sí. Pero añado, porque ahora estoy escribiendo precisamente un artículo. Bueno, de hecho ya lo he mandado, así que ya es tarde. para el sábado sobre los Paralímpicos. Porque es cierto que no están en igualdad de condiciones que el resto. Entonces yo creo que sí que hay que poner en valor, no que sean superhumanos, pero sí que es cierto que no están en la misma igualdad de condiciones en cuanto a otras personas, ¿no? Entonces yo creo que también hay que poner en valor eso, ¿no? Entonces hay un vídeo muy chulo que se ha hecho de cara a las Paralímpicas, bueno, ya lo leéis en mi artículo, pero que sale el sábado, pero habla, o sea, es We Are Superhumans, que no sé, es que me he acordado por los superhumanos, no sé si habéis visto el vídeo, pero el vídeo es fantástico, es muchísima gente que con diversidad funcional que hace un montón de cosas brillantes y es espectacular. O sea, yo creo que también hay que poner en valor a veces también las hazañas, lo que las personas hacen, tengan o no tengan diversidad funcional, ¿no? Yo creo que eso es un poco también la importancia. Y nos vamos que... No, que queda. Claro, es que nos vamos. La gente que no seáis militantes de Antiquepi y demás, como habréis visto, nos gusta mucho soltar los bombazos y los temas para debatir en profundidad al final de la formación. Es una manía muy fea que tenemos. Bueno, yo solo 3 cositas. Lo primero, creo que también sería útil e importante que saliéramos de aquí pensando en unas tareas pequeñitas y mínimas para poder trabajar dentro de nuestra organización o en los movimientos que construyamos. Yo creo que una clave es, ya que hemos debatido sobre el lenguaje, que es quizá lo más evidente, quizá con lo que más rápido nos damos cuenta, porque, no sé, porque evidentemente al no ver mucho y muchas de nosotras la vida con los ojos de una persona con diversidad funcional, no nos damos cuenta de que... Vale, ya me callo. No nos damos cuenta de qué barreras se levantan, no solo barreras materiales, sino también barreras simbólicas, sociales y demás. Y esa parte, que es quizá lo más fácil, lo que más alcance a mano tenemos, pues hacerlo. Segundo, yo creo que quizá porque sí que he trabajado algunas cosas con personas con diversidad funcional, pero nunca he hecho activismo en ese sentido. Entonces igual aquí me equivoco, pero veo como que tenemos una carencia en conocer otras experiencias, en coordinar, en tejer redes, y sería importante pues
intentar, bueno, ahora se va a quedar en abstracto porque cómo lo concretas tú eso ahora, ¿no? Pero intentamos socializar las experiencias que conozcamos. Por ejemplo, en Portugal hay una experiencia, un movimiento autoorganizado bastante fuerte, se llama Sí, nosotros y nosotras follamos, sobre la cuestión de la asistencia sexual y demás, que es una experiencia práctica, real, que puede aportar muchísimo a ese debate que tenemos siempre en abstracto y demás. Y tercero, yo creo también, pues tenemos que felicitarnos todo el mundo porque ha sido un pedazo de debate el que hemos tenido y ha estado genial. Bueno, para cerrar el taller en sí, porque todos y todas sabemos que luego en la comisión de cañas continuaremos. A ver, quería hacer el recordatorio para un poco lo más inmediato, porque es verdad, el recordatorio, recordad que los y las que estemos en Madrid el 10 de septiembre hay una marcha por la visibilidad de la diversidad funcional. Yo creo que a las 6 o 6:30 ya se concretará desde Navente a Ópera, porque creo que es principal, creo que es imprescindible dar los primeros pasos para integrarnos en esa lucha, en esa disputa. Yo creo que una idea es que aquí estaremos todos y todas de acuerdo, que todas las disputas han de ser globales, o sea, quiero decir, han de ser, ahora que está teniendo la transversalidad y tal, pues la globalidad, y yo quiero, y eso ya lo podemos madurar, si queréis, un poco más, ahora fuera y tal. Yo creo que sería indispensable plantearnos el qué hacer. Y una primera que hacer, yo estoy pensando, pero seguramente algunos tienen ideas mejores, elaborar una especie de dossier, de artículo, de publicación colectiva para movilizarlo sobre todo lo que se ha debatido aquí, porque creo que es algo bastante inaudito, pionero no me gusta mucho, pero algo inédito, y creo que hay que empezar a movilizarlo, hay que empezar a eso, y yo creo que no solo de las 4 personas que hemos estado en la mesa, sino de la globalidad del debate, que ha sido realmente alucinante. O sea que yo creo que es importante empezar. Ahora podemos concretar como fuera, establecer como un dossier, un documento, algo así, sobre el que empezar una línea de trabajo concreta. Eso es Gerardo quien propone se la come. Vale. No tengo ningún problema. Vamos, bueno, pues muchísimo. No, entre todas. Sí, pero si tengo que ser uno de los que azuza, que vamos a... Terminamos ya porque hay gente que queda hay gente que quiera comer antes, todos sabemos que tenemos muchísimas actividades, vamos a continuar, algunas seguiremos, insisto, en la consabida Comisión de Cañas, dándole vueltas a la cosa, y muchas gracias por la participación. Muy bueno.